Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Ideas para el Gran Giro. Estoy aquí con Adrián Almazán, alguien que considero muy interesante para precisamente el gran giro que tenemos que dar en estos tiempos de crisis civilizatoria, nada menos. Adrián es licenciado en físicas, doctor en filosofía y experto en transición ecosocial. Realizó la tesis doctoral con Jorge Richman como director y tiene un libro compartido por la editorial Icaria que es Ecosocialismo Descalzo. Voy a estarte preguntando acerca de algo que en este canal hemos explorado algunas veces, que es el regreso al campo. Algo que muchas veces yo estoy seguro de que romantizamos las personas. Algunas personas echamos de menos la naturaleza cuando estamos en la ciudad. Al mismo tiempo parece que hay evidencias enormes de que nuestras vidas en las grandes ciudades son cualquier cosa salvo sostenibles, quizás incluso más utópicas, o una receta para el espanto y el horror. Entonces me gustaría que ayudaras a situar a los oyentes ante esta situación de colapso de las ciudades o de fin de la era de las grandes ciudades. ¿Por qué, si nos puedes explicar, parece que ya no van a ser sostenibles ni habitables ni lugares donde uno quiera estar? Claro, las ciudades. Ahí se han juntado varios temas, ¿no? Luego me detendré en eso. Es verdad que vuelta al campo o regreso al campo no es la mejor fórmula, en el sentido de que lo que estamos aquí pensando, o lo que deberíamos, creo yo, pensar, no es un regreso en abstracto a un momento anterior en el tiempo, ¿no? Esa no es la cuestión. No es como una reconstrucción romántica, ¿no? Ni tampoco es como una especie de viaje al pasado. Lo que estamos hablando es estrategias para el futuro y para el presente. Y estrategias, eso sí, que se hagan cargo de cuál es la situación real, como discutíamos, ¿no? Cuál es nuestra situación real de dependencia, cuál es nuestra situación real de extralimitación, cuál es nuestra situación real a nivel de destrucción, ¿no? Yo creo que nuestra forma de vivir se ha demostrado profundamente destructiva y se ha demostrado profundamente frágil. Primero por su dependencia del uso y abuso de combustibles fósiles, que estoy seguro que es algo que si no habéis discutido ya, pues seguiréis discutiendo, ¿no? Ese pacto de fuego, que lo llaman algunos autores, que como poco a partir del siglo XVIII, con gran fuerza a partir del siglo XIX, pues básicamente ha configurado cada vez más un metabolismo que gira en torno a los combustibles fósiles. Primero carbón y después, posteriormente, petróleo. Hemos hecho que todos nuestros sistemas de soporte vital, si quieres utilizando la metáfora esta de la nave espacial, ¿no? O más bien, digamos, todos los procesos que necesitamos para vivir como colectivos, sean dependientes de la utilización de esa materia prima que no solamente es destructiva por su potencial contaminante, sino que además y fundamentalmente es escasa, finita y situada, ¿no? Entonces, claro, eso, digamos que por un lado ha creado una base metabólica que es muy frágil y es muy destructiva en ámbitos cruciales, en el ámbito de la movilidad. Cómo articulamos, por ejemplo, ahora sistemas que requieren de una movilidad masiva, pues a nivel, por ejemplo, laboral, pero sobre todo a nivel de transporte de mercancías, ¿no? Cómo construimos cadenas de producción global, ¿no? Deslocalizadas, en la que hay elementos que se producen en un lugar, pero las empresas fiscalizan en otro, que se traducen luego después en transportes marítimos para ser distribuidas y vendidas, que después quizá, por ejemplo, como la basura electrónica, acaban en forma de desecho en otro lugar distinto, ¿no? Todo eso es transporte, y todo eso es transporte fósil, fundamentalmente. También es transporte desde nuestro ocio, con algo como el turismo, que estando en Mallorca pues no puede ser más pertinente, o también en nuestro propio mundo laboral el transporte necesario para movernos, ¿no? Pero quizá más grave, incluso que el problema del transporte, con todo lo grave que es, sobre todo a nivel de emisiones, es el problema de la alimentación. A partir de los años 60-70 ha habido un retroceso muy importante de la agricultura de subsistencia, de la agricultura campesina, aunque a día de hoy todavía sigue siendo crucial para alimentar el mundo, ¿no? Un porcentaje muy importante aún de la población se alimenta gracias a esa agricultura artesanal. Y esa fractura metabólica ya se muestra, digamos, en ese uso de combustibles fósiles, pero desde luego se profundiza mucho cuando para poder alimentarnos dependemos ya no solamente de los combustibles que alimentan las máquinas, ¿no? Es decir, de todo lo que fue la mecanización de las labores de producción de alimentos, sino también de fertilizantes químicos, fertilizantes de síntesis,
que a partir de los descubrimientos en química, del ciclo Haber-Bosch y de otro, pues por ejemplo han hecho depender la nitrogenación del uso de gas natural, ¿no? de una fuente fósil, o por ejemplo ha extendido fertilizantes de síntesis y también insecticidas de síntesis que aparte de demostrarse nocivos como el DDT, pues también profundizan en esa dependencia. Además, digamos que en todo ese proceso se han reconstituido nuestras necesidades. O sea, nos hemos hecho absolutamente dependientes del salario, ¿no? Y además de la cobertura que viene de los estados. Hemos moldeado nuestras necesidades al calor de las nuevas sociedades de consumo y hemos equiparado en realidad prácticamente nuestra vida a un conjunto de movimientos de consumo, ¿no? y de coberturas, pues de alguna manera eliminando otras especies de vida, ¿no? Otras formas de articular el territorio que han sido las propias del mundo campesino, del mundo indígena o incluso del mundo todavía urbano marginal, de, por ejemplo, pues yo que sé, los barrios de extrarradio que puede todavía pues retratar Pasolini, ¿no? En muchas de sus obras. Todo eso, de alguna manera, dibuja el espacio del mundo urbano, del mundo urbanizado, de un mundo donde ya más del 50% de las personas viven en ciudades. Ciudades que, la verdad, luego los podemos detener en ello, ni siquiera es muy correcto llamar ciudades, porque digamos que la ciudad es una creación histórica, ¿no? Política, sociológica, muy situada en Europa, en la Edad Media, por ejemplo, y que tenía unas configuraciones muy particulares, tenía límites, sobre todo, ¿no? Tenía límites espaciales, pero tenía límites también de cómo se estructuraba políticamente, tenía también organismos de apoyo mutuo, apoyos gremiales, un montón de cosas que implosionan a partir de los años 60, ¿no? Ese momento de la gran aceleración, donde se profundiza claramente nuestra trayectoria hacia el colapso, ¿no? Y que creo que es donde estamos ahora mismo, pues las ciudades también de alguna manera implosionan y se tornan en algo así como más bien megalópolis, ¿no? En especie de núcleos irradiadores donde en realidad la vida deja de ser lo más importante para convertirse más bien en el centro de la producción, la gestión, ¿no? La burocracia también, y donde se articulan pues esos sistemas de movilidad de las ciudades radiantes, de los suburbios, ¿no? De todas las redes de infraestructura que se apoyan en el territorio, ese territorio que por un lado ni es urbano ni ya en muchos casos es rural, porque ya no se dedica tampoco ni al ámbito de lo productivo, ni es vivido, ni es sentido, ni es conocido, se articula pues digamos esa especie de mundo que es el nuestro, ¿no? Ahí hay libros muy interesantes para entender lo que estaba pasando en su momento. Por ejemplo, Bernard Charbonneau tiene un libro que se llama El Jardín de Babilonia, que es muy interesante porque en él plantea justamente cómo se está desapareciendo simultáneamente la ciudad y el campo, ¿no? Los dos en oposición, esa destrucción, digamos, también oponiéndose a la naturaleza. Entonces, volver al campo no es eso, exactamente. Lo que estamos aquí planteando es más bien qué es lo que no podemos seguir haciendo, ¿no? Y lo que no podemos seguir haciendo es llevar formas de vida que sean tan dependientes en general del mundo industrial, tanto en su faceta energética como también en su faceta política. Es decir, no podemos llevar modos de vida que sean tan dependientes de los combustibles fósiles, que sean tan destructivas con la biodiversidad y con el territorio. No podemos o no debiéramos llevar modos de vida que sean tan enemigos de la libertad, ¿no? En el sentido de que todo tenga que depender de nuestra sumisión al salario o todo tenga que depender de la cobertura de un Estado donde no tengamos autonomía. Luego podemos profundizar en esa cuestión de la autonomía, no tengamos autonomía material. Y para hacer eso, para realmente construir soberanía alimentaria, construir soberanía energética, reconstruir, digamos, tomas de decisiones de base, ¿no? Construir y reflexionar sobre estrategias y organizaciones políticas alternativas, pues es muy difícil que eso, yo creo, se pueda imaginar y se pueda dar en el marco de lo que hoy entendemos como ciudades, ¿no? Por ejemplo, por una cosa muy básica, por la imposibilidad de acceder a la tierra, ¿no? Puede ser algo así como muy evidente. Como, por ejemplo, reorganizamos a pequeña escala, rompiendo, digamos, esa lógica industrializadora, un sistema alimentario, ¿no? Un sistema alimentario que sea mucho más compatible con, digamos, el sostenimiento de la vida, tanto la vida humana como no humana. Pues tenemos que tener territorio para trabajarlo, territorio suficiente, ¿no? Y eso probablemente nos acerque mucho más al modelo metabólico, ¿no? Al modelo de intercambio de energía y materiales del campesinado histórico. ¿Eso significa que socialmente, políticamente tengamos que reproducirlo íntegramente tal y como era? Claro que no, ¿no? Ni podemos, ni tampoco debemos, pero al menos metabólicamente cerrar ciclos, utilizar todo lo que sean las materias primas cercanas, desarrollar de manera radical, ¿no? Pues maneras de producir que sean mucho menos dependientes de esos circuitos largos y de esa energía fósil. Bueno, todo eso tenemos un ejemplo que sabíamos que funcionaba, ¿no? Que son las economías campesinas. Pues digo yo que sin negar quizá nuevos aportes, quizás es el primer lugar donde debiéramos mirar, ¿no? Gracias. Según señalas, entonces parece inevitable en gran medida un cambio de modelo de cómo vivimos los seres humanos y cómo nos repartimos el espacio disponible.
las ciudades, me cuesta bastante visualizar qué se podría conservar, qué aspecto podrían tener las ciudades, porque creo que nos hemos habituado muchísimo a visualizar nuestro futuro, aunque fuera por culpa de las películas de ciencia ficción, pues en esas enormes torres, posiblemente, bueno, con la imagen habitual, pues sería todo muy lúgubre, oscuro, gris, contaminado, pero la gran mayor parte de la población todavía habitando estos espacios. Me gustaría que pudieras profundizar sobre, en caso de sostenerse las ciudades, qué aspecto crees que podrían tener en un entorno de crecimiento obligado, necesario. Pero quizás antes de eso, más importante me resulta pues la idea de cómo podemos volver al campo, a la naturaleza, rehabitarla, escapando a las limitaciones históricas que han tenido, pues por ejemplo, el trabajo tan duro, el caciquismo, la explotación, bueno, que yo sepa, en la historia de Europa por lo menos, de la mayor parte del mundo probablemente, casi siempre la explotación de una mayoría campesina por parte de unos terratenientes, unas figuras de poder en cualquier caso. ¿Cómo podríamos escapar? ¿Qué escenarios vislumbras? ¿Qué consideras posible que fuera más ligero, grato, humano, humanista, feliz en nuestro regreso a la naturaleza? Y recapitulando sobre la subpregunta anterior, ¿qué podríamos mantener de las ciudades? Bueno, voy a empezar por la primera pregunta porque me parece la pertinente, ¿no? Tú has puesto aquí sobre la mesa algo muy importante, y es que el decrecimiento, sobre todo a nivel de nuestro acceso de energía y materiales, es decir, un decrecimiento de los mismos, es inevitable, ¿no? Y yo creo que esto es algo que también todavía es poco comprendido, ¿no? Es poco comprendido el hecho de que existan un montón de elementos que son finitos, ¿no? Y que por tanto al ser finitos pues se puede traspasar un pico máximo, por ejemplo el pico del petróleo, donde están más accesibles, son económicamente más accesibles, y sobrepasado ese momento pues en realidad entramos en una senda de descenso, ¿no? Y en esa senda de descenso ya estamos. Y de hecho, en gran parte porque existe una interrelación entre esos sistemas metabólicos, ¿no? Y los sistemas sociales y económicos, también por eso estamos en una crisis permanente, ¿no? Una crisis económica que no acabará nunca, ¿no? Entonces, una pequeña nota, si me permites. Creo que los precios del petróleo están bailando de una manera extrema, ¿no? Con lo cual, realmente, por si quien nos esté viendo considere que hablamos de algo de aquí, pues a 15, 20, 30 años vista, pues decir que podría ser perfectamente en un espacio de tiempo muy corto, ¿no? Bueno, el pico del petróleo se atravesó hace ya una década aproximadamente, ¿no? Y de hecho la volatilidad de los precios del petróleo es uno de los resultados, digamos, de haber entrado en esa senda de descenso. Es verdad que ha habido una prórroga un poco inesperada, que ha sido la prórroga que ha producido el fracking, que no se esperaba, digamos, que pudiera tener esa capacidad de funcionar como una burbuja de oxígeno. Pero bueno, el fracking está ya en un proceso de cierre, o sea, las grandes empresas de fracking, la más grande empresa de fracking de Estados Unidos, Shell me parece que se llamaba, ha cerrado, ha dado quiebra hace apenas una semana, y se ve que es una burbuja que está, ¿no? por explotar claramente. Claro, el petróleo no se va a acabar nunca, pero me explico bien, o sea, lo que va a ocurrir más bien es que llegará un momento en el que ya no nos sea rentable obtenerlo, ¿no? La tasa de retorno energético, que es el elemento mejor para relacionarnos, ¿no? con una fuente de energía, mide o compara, mejor dicho, cuál es el gasto de energía que tenemos que hacer para obtener una determinada fuente y cuánta energía nos va a devolver después, ¿no? Es decir, si queremos obtener un litro de gasolina, vamos a poner, ¿no? de un depósito, pero tenemos que quemar en nuestra maquinaria para obtener ese litro de gasolina 5 litros, pues hombre, entonces igual casi mejor ni lo sacamos, ¿no? Pues eso es lo que significarían tasas de retorno energético que van cada vez a menos, ¿no? Que van de alguna manera haciendo cada vez menos rentable el gasto, digamos, que supone justamente su obtención. Entonces, en realidad eso, el petróleo no se acabará nunca, pero sin embargo el petróleo barato, accesible, de buena calidad, pues ya lleva un tiempo siendo bastante escaso y lo irá siendo cada vez más. De hecho, apenas hay 3 o 4 puntos del mundo que sostienen, digamos, todavía nuestra petrodependencia, ¿no? Básicamente la OPEP.
si por lo que sea, por conflicto bélico, por interés estratégico, si se cierra el estrecho de Hormuz en un conflicto bélico con Irán, en un país como el nuestro probablemente es seguro que nos enfrentaríamos a escaseces, ¿no? Tenemos capacidad de almacenar nuestro uso más o menos aproximado de combustibles y de petróleo de una semana más o menos para el país, ¿no? O sea, un cierre del estrecho de Hormuz, por ejemplo, una caída de la producción, por ejemplo, de Arabia Saudita, etcétera, supondría para nosotros un auténtico shock, ¿no? Y de hecho, en el nuevo escenario de crisis múltiples que se van generando, pues no sabemos muy bien qué crisis van a golpear primero y con más fuerza, pero esa es una que sin duda es muy real, ¿no? Entonces, ¿a qué se parecería la vida en las ciudades? Claro, pues digamos que no se va a poder parecer a lo que tenemos por fuerza, ¿no? Y además creo que tampoco debemos pensar que se vaya a parecer a esos futuros, ni los más brillantes ni los más oscuros, en donde ha habido todavía un avance tecnológico continuo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí se abren muchos horizontes posibles y uno pues hace ciencia ficción hasta cierto punto pensándolo, ¿no? O sea, por supuesto, el tema crucial yo creo de nuestro tiempo es cómo vamos a modular políticamente esas transformaciones que son metabólicas y que no dependen de nosotros. O sea, es decir, una disminución de nuestro acceso a determinadas energías o materiales puede significar muchas cosas. Puede significar un empobrecimiento colectivo, ¿no? Un empobrecimiento forzado, un empobrecimiento voluntario, que se parecería más bien a la instalación de una frugalidad generalizada, pero también puede suponer una desigualdad brutal. O sea, es decir, que mucha gente no tiene acceso a casi nada para que una poca gente tenga acceso a mucho, ¿no? Entonces, podemos vivir perfectamente, ¿no? En ciudades, las smart cities, que más bien pueden ser ciudades de pesadillas, ¿no? En donde unas pocas personas, una élite, tenga control a mucha información, mucha capacidad de gestión, ¿no? De alguna manera también acapare los recursos decrecientes, ¿no? Que van existiendo para generar una capacidad justamente de modular ese control, que se generen zonas de exclusión, ¿no? Que se generen escenarios de estados fallidos, o sea, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Creo que la mejor opción que tendrían las ciudades en ese escenario sería fraccionarse, o sea, es decir, renaturalizarse, de alguna manera generar cinturones, ¿no? Esos son proyectos antiguos ya, pero si la ciudad deja espacio, libera territorio para poder construir y reconstruir justamente esos espacios productivos, esos espacios de generación de soberanía energética y alimentaria, y de alguna manera reduce la necesidad del transporte, localiza gran parte de sus necesidades, ¿no? Seguramente tenga algo más de futuro. Lo que pasa es que las escalas a las que se mueve, lo masivo de su población, ¿no? Su absolutamente voracidad a nivel de todo, hace muy difícil pensar en planear eso o en articularlo, porque bueno, supondría de manera popular pues expropiaciones masivas, ¿no? Derrumbes de edificios, recuperaciones de terrenos, o sea, bueno, yo creo que en ese sentido me resulta mucho más sencillo imaginar, con todas las dificultades que tiene, y ahora me pararé, ¿no? Un nuevo reparto territorial en donde las ciudades quizá no tienen por qué desaparecer tal cual, tienen que decrecer, tienen que limitar su escala, tienen que dejar de ser una especie de atractor de la vida social, ¿no? Tienen que democratizarse y tienen de alguna manera que volver a repartirse por el territorio, pero ojo, no repartirse como lo hacen hoy las urbanizaciones, ¿no? Las dinámicas de suburbanización, porque claro, eso es un falso reparto, porque al final lo único que existe es un único centro en donde todo tiene que gravitar y a donde todo tiene que converger, y al final efectivamente ecológicamente son modelos que son mucho peores, porque es mucho peor el yo tener que vivir a 40 kilómetros, usar el coche para todo, no tener comercios locales, no estar cerca de un núcleo, ¿no? Que la vida en los centros de las ciudades populares donde podemos hacer muchas cosas a pie, etcétera. Claro, el repartirse no es eso. El repartirse significa que en vez de haber una ciudad y muchos pueblos desiertos, como es nuestro caso, pues haya muchos núcleos lo más, digamos, bueno, pues sí, equilibrados, repartidos, ¿no? Democráticamente establecidos posibles, ¿no? ¿Cómo se articularían o no? Eso es un gran debate, ¿no? ¿Cómo se articularían políticamente? Yo creo que el federalismo es una de las soluciones básicas para mantener un nivel de solidaridad interna. Yo creo que la autodeterminación puede ser muy relevante también ahí, ¿no? O sea, que, digamos, las uniones sean uniones voluntarias, no uniones impuestas. ¿Qué papel jugaría, por ejemplo, también los grandes organismos centralizadores del Estado? Pues uno de conflicto, de resistencia. Es decir, ese reparto, esa reconstrucción no la podemos imaginar como una suerte de política tecnocrática, sino que tiene que ser el resultado de luchas, ¿no? Tiene que ser el resultado de luchas y de la construcción directa de autonomía material. Y eso me lleva a qué significaría hoy, digamos, resituarse en otros espacios, en espacios rurales. Yo creo que hay una vía de lucha muy importante, que lo he explorado en algunos de mis escritos, que es justamente relocalizarse
pero no relocalizarse para seguir llevando un estilo de vida urbano, ¿no? O sea, relocalizarlo para no cambiar nada, sino relocalizar para reconstruir metabólicamente esa posibilidad de construir soberanía, pero también vital y políticamente otro tipo de lazos, ¿no? Para poder tener la posibilidad de reconstruir justamente un espacio para construir autonomía política, democracia directa. Y es que, claro, lo que tú decías, yo creo que tiene mucho tu relato sobre el mundo rural de sesgo histórico, ¿no? O sea, digamos, eso es como los prejuicios que hemos mantenido a nivel histórico general, que son unos prejuicios muy ligados a la hegemonía de la idea de progreso, ¿no? A la idea de que desapareciera el mundo rural era inevitable, de que es el espacio del atraso, del trabajo, ¿no? De la penuria, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay que ir a la realidad histórica, ¿no? Y la realidad histórica es que los momentos del mundo rural, en los espacios y en los tiempos, han sido muy diversos. O sea, muy distintos, y no tiene nada que ver el mundo rural del franquismo, por ejemplo, ¿no? Con el mundo rural de las colectividades agrarias, por ejemplo, por ponerlo así, o históricamente, pues no podemos dejarnos eclipsar por la presencia de unos pocos gobernantes que sí que es verdad que tenían en su momento mucha capacidad de maniobra, ¿no? Y que depende en qué región te plantes, pues tenían mucho acceso a la tierra, tenían la posibilidad de imponer, ¿no? Pues muchas de sus prioridades, tenían la capacidad de imponer impuestos, de vivir sin trabajar. Bueno, eso es una realidad que ha ocurrido así, pero por ejemplo en Inglaterra ha habido momentos durante la Edad Media y posteriormente en donde la tierra estaba muy repartida y sobre todo había un espacio muy importante para lo comunal. Y yo creo que eso es algo que no debemos olvidar cuando miramos al mundo rural. El mundo rural, el mundo campesino, ha sido en gran medida un mundo comunitario, ¿no? Y ese mundo comunitario se ha expresado a todos los niveles. Se ha expresado a nivel de su propia relación con el territorio, donde los comunales como el agua, el bosque, ¿no? La tierra, eran espacios que no eran propietarios, sino que eran espacios compartidos y que estaban ahí puestos en el centro para el sostenimiento de la vida. Pero además también había una dinámica comunitaria al interior de la propia organización política y social. O sea, es decir, la comunidad era el centro de la vida y la comunidad era la que garantizaba, de algún modo, la propia supervivencia. Entonces había organismos de tomas de decisiones que eran democráticos, había instituciones establecidas históricamente, por ejemplo, para gestionar esos comunales, había espacios de resolución de conflictos que no tenían una lógica punitiva, sino restaurativa o restributiva, ¿no? Que ahora nos parece como una gran novedad la justicia restaurativa, y en realidad es muy antigua. O sea, eso estaba en el corazón de esas otras legalidades que no eran la de la legalidad del Estado, ¿no? Que controla y de alguna manera castiga, ¿no? Y ahí hay una inspiración política muy importante. ¿Que hay elementos que no querríamos arrastrar? Pues probablemente el que más, el patriarcado, ¿no? Que yo creo que quizá es uno de los que sí que ha estado más compartido, aunque, bueno, hay alguna excepción, hay también experiencias interesantes, por ejemplo, de homosexualidad en el mundo rural y cómo se modulaba, incluso de diversidad de géneros dentro del mundo rural, ¿no? Terceros géneros que aparecían en algunas comunidades rurales e indígenas, ¿no? O sea, hay estudios desde la antropología de cómo en realidad no solamente era el modelo de la familia patriarcal lo que existía, pero es verdad que el patriarcado ha atravesado gran parte del mundo rural y que en realidad lo podemos replantear de otra manera, ¿no? Entonces, además yo creo que en esos espacios de pequeña escala es donde está la posibilidad también de reencontrarnos con el resto del mundo, ¿no? ¿Y con qué me refiero a eso? Con que el cambio que necesitamos, tú hablas de ese gran giro, también es un cambio de cosmovisión, es un cambio de imaginarios, es un cambio de relación con los otros y con lo que nos rodea, ¿no? Y es muy difícil que eso se dé si de primeras ni siquiera conocemos a todo lo demás, ¿no? Entonces, aunque hay experiencias urbanas que son muy interesantes, por ejemplo un huerto urbano, ¿no? En realidad cuando uno se sitúa en un espacio no urbano y cuando simplemente puede levantarse por la mañana, pasear, observar cómo se dan determinados cambios, trabajar la tierra, ahí digamos que se genera una nueva sensibilidad, una posibilidad de hacer una valoración distinta, ¿no? Si además ya tu vida depende de todos esos ciclos, de manera total o parcial, todavía ese cambio es más profundo, ¿no? Porque si tú tienes tu huerto, no solamente te vas a fijar de cuándo llueve, de cómo cambian las estaciones, de qué plantas son las relevantes o no, sino que además tu vida va a estar ligada a eso, y si encima es comunitario, va a ser encima la vida de la gente que tienes alrededor, ¿no? Entonces digamos que si queremos reconectarnos con Gaia, si queremos de alguna manera romper ese paradigma excesivamente antropocéntrico, como poco tenemos que dejar espacio y mirar a todo lo demás, ¿no? Y yo creo que ahí hay un potencial muy importante para la asunción del límite, para la asunción de la fragilidad, para la construcción de mentalidades y subjetividades distintas, ¿no? Menudo abre ojos. O sea que he pecado de un sentido de progreso equivocado, me lo has demostrado en vivo y en directo, por así decirlo. Me reconozco
me reconozco expuesto Ojo, en el prejuicio. hay mucho de eso, Y, ¿eh? O sea, pero... y te agradezco la clarificación. De hecho, me encanta equivocarme cuando es con algo que deja un sentido de futuro tanto más optimista. Ujú. O sea que me está encantando lo que nos cuentas. ¿Qué más te quiero preguntar? A ver. Bueno, vale, Adrián. Esto nos llevaría a una cuestión que ha ido emergiendo en la conversación, que es la cuestión del decrecimiento. Una cuestión que está muy en boga es como salida a la situación que la gran mayoría de las personas reconoce, el fin de las energías fósiles, el famoso Green New Deal, ¿no? Un acuerdo económico, bueno, en gran medida bastante planificado, un giro energético hacia las renovables. Y en gran medida esto ocupa, pues yo creo que el inconsciente colectivo de muchas personas que se sienten ecologistas. Nos hemos llevado, hablando mal y pronto, una gran hostia recientemente porque han habido algunas iniciativas de divulgación acerca de, pues oye, lo imperfectas, por no decir incluso a veces nefastas, que son las llamadas energías verdes o renovables. Quien haya visto Planeta de los Humanos, probablemente es una película imperfecta, incompleta, con algún punto sensacionalista incluso, y algún matiz infantil incluso, pero transmite una idea que sí suscribe, por lo visto, pues la mayor parte de especialistas, y es de que no son ninguna panacea, son algo así como extender, pues oye, un estilo de vida que nos parece que es el que nos gusta, el que nos corresponde, que es de un nivel de gasto energético altísimo. Y bueno, entonces, yo creo que en la izquierda política dominante, en la gran mayoría de los partidos, pues no hay opción al decrecimiento directamente, ¿verdad? Entonces, por fuera de los partidos de izquierda mayoritarios, los movimientos sociales, algunos sí consideran esta realidad del decrecimiento. ¿Cómo nos puedes situar en torno a esta dialéctica entre un poder extender nuestra adicción a tanta energía que necesitamos para usos tan relativamente inofensivos como los trenes, una forma de transporte relativamente no dañina, y compatibilizarlo con el hecho de que realmente no son ni tan verdes ni tan renovables? ¿Cómo nos situamos entre decrecimiento y Green New Deal? Bueno, yo creo que ahí hay como muchos debates, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo bastante sistemático dentro de Ecologistas en Acción, o en ese marco, que fue el estudio que se llamó Escenarios de Transición del Trabajo, en el mundo del trabajo 2020-2030, y hacíamos un estudio con proyecciones de cómo se tenía que transformar, digamos, la economía de un país como el nuestro, y proponíamos tres escenarios, ¿no? Que nada cambiara, un escenario más tipo Green New Deal y un escenario más tipo de crecimiento, ¿no? En ese sentido. Y claro, ahí el objetivo era pensar qué implicaría realmente descarbonizar, qué implicaría pues reducir las emisiones para realmente no superar el 1,5 grados, siguiendo las recomendaciones de la ONU y siendo incluso un poquito más, digamos, exigentes, aplicando también criterios de justicia climática y social. Bueno, pues la realidad es que el único escenario que es capaz de sostener las reducciones de en torno a 70%, ¿no? Que serían las correspondientes justamente a esos escenarios de justicia de aquí al año 2030, es un escenario de decrecimiento. O sea, es un escenario en donde realmente no podemos conformarnos con la idea de que podemos mantenerlo todo igual y a la vez cambiarlo todo, ¿no? O sea, la idea del 100% renovable y la idea de, bueno, vamos a hacer una macroinversión que simplemente de lo que se encargue sea de, pues, fomentar económicamente unos ciertos sectores, ¿no? Que van a ser sectores que de alguna manera no van a transformar en lo más profundo nuestra economía y nuestra forma de vivir, y que simplemente van a ser capaces de descarbonizar, pues es falso, ¿no? El mismo escenario Green New Deal que allí se modelizaba para conseguir de alguna manera cifras
de emisiones que fueran razonables, se quedaban en torno al 50%, eran insuficientes, pero bueno, eran elevadas, tenía que ser un Green New Deal muy decrecentista, es un Green New Deal donde ya no había aviación internacional, donde la aviación interna desaparecía, donde el sector de la agricultura crecía muy fuertemente, donde había una reforestación masiva, ¿no? Una recuperación una renaturalización muy fuerte, en donde, ¿qué más cosas? Bueno, creo que eso ya de por sí te da la idea de una transformación social muy potente, ¿no? O sea, eso para no llegar a las tasas de emisión y de reducción de emisiones que son necesarias, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que nos encontramos, cuando lo planteamos de este modo, ¿no? En uno versus el otro, en un falso dilema. Porque aquí la cuestión, digamos, no es de fondo, porque yo conozco a muchas de las personas que defienden quizá esa postura, no desde un partido político, ¿no? Que de alguna manera lo que pretende es simplemente, pues eso, pues cubrir ese espacio de su programa muchas veces, ¿no? Tener su parte verde, ¿no? Sino la gente que desde el mundo del ecologismo social realmente se plantea qué podemos hacer. Y ese qué podemos hacer es lo importante aquí, ¿no? Porque claro, se conjugan muchos elementos distintos, se conjugan el elemento de los plazos. O sea, es decir, lo que está ocurriendo es urgente, las transformaciones tienen que ser rápidas, ¿no? ¿Qué pasa? Las transformaciones rápidas, en principio, se plantean como complejas, que surjan desde la base, que se transformen nuestros modos de vida, nuestras necesidades, nuestras prioridades. Y entonces entra el gran debate sobre el papel del Estado. Lo que se plantea es, bueno, el Estado puede jugar un papel, digamos, mediador y puede, de alguna manera, utilizar su capacidad de maniobra, sus infraestructuras, ¿no? Para hacer esas transformaciones más rápidas. ¿Qué implica eso? Implica primero que se puede controlar el Estado y que además se le puede aplicar una agenda, ¿no? Radicalmente redistribuidora, radicalmente social en lo político y además ecológicamente muy ambiciosa. Yo pienso, ¿no? Que eso no es ni posible ni deseable, ¿no? Primero, no es posible por la propia lógica de cómo funcionan nuestros estados parlamentarios, ¿no? Que son oligarquías realmente, oligarquías organizadas, ¿no? Y la lógica es la de que en realidad los políticos y los partidos ahí en liza tienen una capacidad de maniobra primero que es limitada, ¿no? Porque hay un enorme poder de organismos supranacionales, esos organismos supranacionales están muy influidos por los lobbies empresariales de alguna manera tienen mucha capacidad, ¿no? para imponer su propia agenda, y es que además hay una serie de inercias propias, por ejemplo, de que tienes unos cuadros técnicos, inercias propias que tienen que ver con el endeudamiento, ¿no? Con los objetivos que están ahí. Además de eso, implica pensar que aunque sean más tibias esas transformaciones, uno podía ganar unas elecciones poniendo la vida en el centro y el ecologismo en el centro, lo que en nuestro escenario rápido no parece que vaya a ser. O sea, no digo que no sea una apuesta posible, pero rápido no parece que vaya a ser, ¿no? Además de eso, en el marco de esa oligarquía rotativa, ¿no? En realidad, lo más que te garantiza nadie son 4 años. O sea, que el tipo de transformaciones que de alguna manera implicarían a lo mejor una economía de guerra de 40 años, ¿no? Aproximadamente, a no ser que o estés tentado de instituir una nueva dictadura, ¿no? O realmente tengas mucha confianza en que no va a haber posible debacle, pues en realidad esos 4 o 8 años tampoco son suficientes, ¿no? Pero es que además no me parece deseable porque, primero, no va a ser fácil que realmente los intereses de las personas directamente afectadas estén ahí representadas por todo lo que digo, y además se van a reproducir dinámicas burocráticas que de alguna manera siempre se han reproducido en ese tipo de escenarios, ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es el del nuevo populismo latinoamericano. El nuevo populismo latinoamericano en Venezuela, en Ecuador, en muchos otros lugares, son gobiernos populares que son aupados por las clases más pobres, con un discurso absolutamente social, con también un discurso en lo ecológico puntero, reconociendo derechos de la naturaleza, introduciéndolo incluso en sus constituciones, etc. Pero ¿cuál ha sido la realidad? Que esos sectores de la población empobrecidos que se han aupado al poder han ascendido económicamente, han ganado una posición más preponderante, han priorizado sus propios intereses y luego se han constituido como nuevas burocracias, nuevas élites que están justamente luchando por conservar esos nuevos privilegios. Además de todo ello, no han sido capaces de quebrar la dinámica extractivista y productivista, y siendo ellos países productores de petróleo, ¿no? Y en casos paradigmáticos como el de Yasuní, ¿no? No han sido capaces de decir, mira, el petróleo de Yasuní no sale, ¿no? No por nada, ni siquiera por mala voluntad probablemente, sino porque están conectados en dinámicas geopolíticas, en un sistema económico financiarizado, ¿no? En presiones incluso bélicas, si quieres, en la necesidad de competir, que un Estado estructuralmente tiene que responder a ellos, ¿no? Y para no hacerlo, en realidad tiene que pasar por una revolución, prácticamente, una revolución que lo hiciera un Estado muy diferente, que lo desvinculara, que apostara por la localización, por cosas que son para mí tan improbables
y menos deseables que una transformación política radical que pusiera, digamos, la democracia en el centro, que también de alguna manera nos dotara de más capacidad de decisión, que nos permitiera aumentar nuestra autonomía material y económica, que partiera también de un resituarnos en el territorio, ¿no? Y sobre todo también el Green New Deal tiene un gran peligro, y es que de alguna manera desdibuja la dimensión de conflicto que hay en todo esto. Porque el Green New Deal es como la idea de que, bueno, vamos a ir a votar y entonces con lo que hemos votado ya todo va a cambiar, ¿no? Y en realidad sabemos que no va a ser así. Incluso la gente que lo defiende sabe que no es así. A lo más que aspiran es a ser un acompañamiento, una palanca, o como dicen ellos a veces un primer paso. Pero en verdad en su propio proyecto se actúa como si eso no estuviera tan presente, ¿no? Y eso es muy peligroso porque los plazos son tan urgentes, los desafíos son tan graves, que necesitamos transformaciones y las necesitamos hoy. O sea, necesitamos dejar de emitir hoy, necesitamos deshacernos del petróleo hoy, necesitamos de crecer hoy, necesitamos construir vidas más libres hoy, ¿no? Más justas y más igualitarias, no en otro momento. ¿Que eso es muy complicado? Yo ahí no se lo niego, ¿no? O sea, cuando llegamos a este punto, ¿y cómo hacemos eso? ¿Y cómo se transforman los imaginarios? Bueno, pues yo no lo sé, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, que mi espacio ahora mismo es Ecologistas en Acción y desde ahí trabajamos por eso. ¿Que somos una minoría? Sí. ¿Que no tenemos capacidad de maniobra? Pues probablemente también, ¿no? Que yo pienso que, digamos, no podemos hacer mucho más de lo que hacemos ahora mismo, pues probablemente también, ¿no? Y lo que tenemos es que acompañar a todo el mundo que también está haciendo esto, pensarlo en común, ¿no? Asumir también que va a haber una pluralidad de estrategias, ¿no? O sea, yo si me preguntaras personalmente, pues para mí lo que tendríamos que hacer es cosas como la zona Defender en Francia, ¿no? Masivamente. O sea, situarnos en territorios, evitar que se construyan infraestructuras, por ejemplo, ayer era un aeropuerto, pero pueden ser un desecho nuclear o puede ser una carretera, todas esas infraestructuras que van en contra de la vida, ¿no? Como por ejemplo reivindica Earth First en Estados Unidos ahora, ¿no? Que tuvieron un plan que se llama Total Ecological Warfare. Ellos iban más allá y decían que había llegado el momento de directamente hacerle la guerra al mundo industrial, no solamente paralizarlo en todo lo posible, sino hacerlo retroceder, ¿no? Y por todos los medios. No vamos a entrar en detalles, ¿no? Yo no sé si voy tan lejos, pero sí que creo que tenemos que hacer una lucha de defensa del territorio potente, ¿no? Pero a la vez construir nuevas formas de vivir, como ocurrió, ¿no? Porque en ese territorio del azar lo que se exploró fue otra forma de estar en el territorio, se reconstruyó otros lazos económicos que no estaban mediados por el beneficio, se tomaron decisiones de manera democrática, ¿no? Se volvió a establecer la producción de alimentos, un montón de cosas que construían el mundo que necesitamos hoy ya, ¿no? Y que sin duda pues se han tenido que defender del Estado, ¿no? Y ahí hemos estado, yo también, defendiéndonos de la policía que quería desalojar todo aquello, ¿no? Entonces, yo creo que eso se pierde en el Green New Deal, esa dimensión de conflicto. Vale, pues mira, yo te voy a responder a esto último que comentas. Compartimos diagnóstico. Yo tengo un diagnóstico compartido con un movimiento del cual soy un miembro activo, que es Rebelión o Extinción, Extinction Rebellion. Y es que pues, la democracia representativa fracasa por las razones que has citado y también por... las voy a enumerar muy brevemente. Básicamente tres tipos de dependencia. Una es la dependencia de la popularidad electoral, ahí donde tú decías que si un partido o un gobierno, ponte que a lo mejor ganase incluso unos partidos que pusieran en su programa pues la vida en el centro, ¿de acuerdo? Ok, luego lleva a cabo tu programa, a ver qué popularidad tienes y las ganas que tiene la gente de votarte de nuevo, ¿verdad? Es decir, en realidad, de facto, haría falta que antes hubiera una revolución en nuestra manera de estar en el mundo, en nuestras prioridades, en nuestras necesidades, sí. Que haría seguramente que ya no fuera necesario ese partido. Claro, exacto, sí, eso sería muy bonito. Lo que pasa que pienso que no hay ni unos medios de divulgación ni unos procesos naturales suficientemente rápidos de aprendizaje colectivo para llegar a esa situación, con lo cual nos guste o no, estamos en una especie de democracia representativa abiertamente falsa, desde luego, por las razones que citabas. Los partidos dependen, segundo tipo de dependencia también, de su ideología oficial. En gran medida, bueno, todos dependen, todos se insertan en un sistema socioeconómico que no es sostenible, que nos lleva a un escenario de un sufrimiento inmenso, con lo cual hay una dependencia ideológica que también cancela la posibilidad de esperar logros satisfactorios. Tercera dependencia, pues los lobbies y los intereses ocultos, que bueno, los lobbies que dirigen prácticamente todo lo que es la agenda política manifiesta. Y también, pues como decías, los plazos tan breves que tenemos
los plazos de 4 años u 8 años en el caso de que, imagínate que un gobierno que pusiera la vida en el centro repitiera 2 legislaturas, pues 8 años tampoco es suficiente. Es decir, no se dan las condiciones con la democracia representativa actual para establecer un proceso de decrecimiento rápido, valiente, y como te comenté el otro día, pues utilizo esa frase que es decrecimiento valiente o barbarie inminente, ¿no? Y entonces, no obstante, pienso que algo sí tiene que mediar el Estado, dado que como agrupaciones, movimientos sociales particulares, no vamos a poder alterar el sistema energético. No vamos a, aunque algunas pocas personas o grupos afines a una visión humanista, ecologista, espiritualista, incluso del mundo, queramos de alguna manera contribuir a no meternos la gran hostia que nos vamos a meter y nos apartáramos del consumo energético actual, decreciéramos, oye, no vamos a parar la máquina. Entonces, ya, pero ¿contemplas alguna opción en la que podamos utilizar los medios democráticos del Estado, naturalmente avanzando, profundizando muchísimo en el proyecto democrático? yo lo que Como veo parte al menos. Sí, la cuestión está en que vivimos un drama, ¿no? Vivimos un drama que mi director Jorge Reichmann lo plantea muy bien cuando dice que lo ecológicamente necesario, ¿no?, parece políticamente inviable, ¿no? Básicamente. Él se enfadaría conmigo porque la cita no es exacta, pero vamos, más o menos así, ¿no?, lo que quiere decir él. Entonces, va a haber muchos actores sociales que van a tener un papel. Es decir, está claro que el Estado va a jugar un papel, los movimientos sociales van a jugar un papel, ¿no?, las comunidades van a jugar un papel, todos van a jugar un papel. Lo que yo no creo es que vaya a ser un papel armónico ni en esa idea de la instrumentalidad, que podemos instrumentalizar el Estado. Yo creo que probablemente va a ser un papel de conflicto, ¿no? Que el Estado va a ser importante en ese proceso, pero porque seguramente lo entorpecerá, ¿no? Y porque vamos a tener un conflicto y vamos a tener que, en la medida en la que hayamos avanzado, defender nuestros avances, ¿no?, defender nuestras conquistas. ¿Que es muy complicado pensar en cómo una sociedad autoorganizada puede transformar todo eso? Pues lo es sobre todo en un estadio como el de ahora, donde digamos hay mucha desmovilización, donde esto no se considera una prioridad, ¿no?, donde de alguna manera pues hay muy poca gente que comparta este diagnóstico. Pero me parece que es igual de complicado, como digo e insisto, y hasta cierto punto ilusorio, como una suerte de, no sé, como de algo que nos decimos para tranquilizarnos, ¿no? Como para decirnos, es que tiene que haber una solución, ¿no? Entonces, como tiene que haber una solución, el Estado tiene que poder jugar ese papel, tenemos que poder ponerle al servicio de nuestros intereses. Pues no sé, quizá no hay una solución, o quizá la solución no es la que imaginemos, o quizá de alguna manera tengan que pasar cosas que no han ocurrido para que se abra una nueva margen donde la gente se plantee cosas distintas, ¿no? Igual tiene que haber un momento donde, por ejemplo, la gente empieza a no tener satisfechas sus necesidades para que se dé cuenta de la importancia de hacerse cargo de ellas comunitariamente, ¿no? O no, igual tiene que haber un momento en el que nos reapropiemos. Yo creo que el Estado uno no se lo puede reapropiar, el Estado es una estructura de dominación, ¿no? Lo que uno puede, como discutíamos el otro día, es reapropiarse de algunas instituciones, en un sentido muy amplio. Una biblioteca uno se la puede reapropiar perfectamente. La sanidad, pues seguramente no tal y como existe, pero de alguna manera se puede seguramente uno partir de lo que existe para construir algo de manera más autónoma. El transporte, el sistema de transporte, uno se lo puede reapropiar, como se hizo ya, ¿no? Y no es por ser, digamos, el abuelo cebolleta libertario, ¿no?, que esto es un poco pesado, pero creo que sí que tenemos una enseñanza importante y tenemos que mirar atrás a cómo han sido muchos otros movimientos de transformación social radical, ¿no? Y uno va, por ejemplo, a todo el proceso de transformación social profunda que se ocurrió en este país en los años 30, y en realidad ahí como que nos quedamos con el estallido revolucionario pensando que, de repente todo cambió, y eso es mentira. O sea, lo que hubo fueron varias décadas, ¿no?, de reflexión, de acción social de base, de construcción de sindicatos, de construcción de ateneos populares y culturales, de construcción de un ocio alternativo, de satisfacer necesidades de manera directa. Se construyó otro mundo en el seno de este mundo que existe, ¿no? Y de tal manera, cuando el equilibrio, de alguna manera, la confrontación, ¿no?, la distribución de poder fue lo suficientemente grande como para hacer retroceder al otro poder, este otro mundo se expandió, ¿no? Y de repente pudo muy rápidamente los sindicatos de ferroviarios poner a funcionar el metro de Barcelona,
¿Pero por qué? Porque es que nosotras y nosotros somos los que hacemos funcionar este mundo, ¿no? O sea, no es nadie más. O sea, nosotras y nosotros tenemos los conocimientos de cómo se construye una casa, ¿no? De cómo funciona, yo qué sé, una universidad, en mi caso quizá, lo que sea, ¿no? Y lo que podríamos también, por tanto, a partir de esos conocimientos es reapropiárnoslo y reformarlo. El problema aquí es que tenemos que reformarlo profundamente, no solamente sirve con reapropiarnos, lo que era el reto de las civilizaciones, de las revoluciones anteriores, ¿no? Decir, bueno, vamos a poner el tren a nuestro servicio, ¿no? Ahora tenemos de alguna manera que poner a nuestro servicio y transformarlo radicalmente en todos los ámbitos. Pero tampoco hay nadie mejor que nosotras y nosotros mismos para transformarlo, nadie que lo conozca mejor. La cuestión está en cómo convertimos de esto una prioridad social. Porque si no convertimos de esto una prioridad social, nada de lo demás es posible. O sea, lo importante es eso. Luego, después de que lo hayamos convertido en una prioridad social, seguramente discutiremos de estrategias posibles, ¿no? Y entraremos en detalles y habrá diversidad de posiciones y lo que tú quieras, ¿no? Pero sin que esto se haya convertido en una prioridad social, decir, no, el Estado lo va a solucionar, nada más que lo que nos estamos es intentando evadir de asumir la muerte de nuestra civilización, que por otro lado es necesaria, ¿no? Yo creo que, vamos, yo lo veo así. Gracias, Adrián. Ha sido muy potente. Yo estoy reflexionando acerca de cómo precisamente, hablando de muerte de civilización, tenemos que abrir un proceso de duelo y de luto consciente para acelerar esa despedida de algo que nos está matando a todos los seres humanos, pero también a los ecosistemas, algo que va tanto más allá de nosotros y nosotras, ¿no? Claro, despedirnos, pero de manera... Yo creo que tenemos que hacer una fiesta, o sea, ¿no? ¿Es verdad? Esa es la otra parte de la un moneda. luto y un duelo, pero no como lo hace el cristianismo, ¿no? Sino un luto, un duelo que sea una fiesta por el mundo que nace, ¿no? Por el mundo que nace. Yo creo que es un mundo que es mejor, que siempre puede ser mejor que la miseria en la que nos hemos acostumbrado. Por lo menos podrá ser un mundo más libre, ¿no? Probablemente. Así sea. Adrián Almazán, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias.